El poder que encierran las palabras puede ayudarte a flotar cuando sientes que te ahogas. Con frases pertinentes que solo Dios ha puesto en su boca en el momento oportuno, es que Stephanie Manrique, una madre soltera, ayuda a jóvenes embarazadas a través de su ministerio, Una Mamá con Propósito. Ella es nuestra entrevistada de hoy. Bueno, Stephanie, cuéntanos cómo nace Una Mamá con Propósito. ¿Qué es Una Mamá con Propósito? Okay. Una Mamá con Propósito es un ministerio que nace aproximadamente hace unos 4 años con el objetivo de llegar con la palabra de Dios a esas madres que son solteras y que de alguna manera se sienten como sin salida, sin sentido. Yo creo firmemente en que Dios nos puede dar esa salida a aquellas situaciones duras en las cuales pues no sabemos cómo afrontarlas. Entonces, nace sí como un ministerio, el Señor me lo confió desde hace ese tiempo y pues todos estos años hemos trabajado en pro de empoderar a esas mujeres, esas madres que son solteras y necesitan ayuda. ¿De qué manera llevas tu mensaje a esas madres que están pasando por alguna situación difícil o que de pronto tienen miedo a afrontar la maternidad y todo ese tipo de cosas? Yo creo que eso nace antes de empezar con redes sociales, porque siempre desde adolescente o desde niña pude ver como esos momentos en donde mis amigas quedaban embarazadas y tenían miedo de contarle a sus papás, como que no sabían qué hacer y de alguna manera, no sé, yo siempre pienso que ha sido Dios como el que me pone ese sentir en el corazón de aconsejar y que no, mira, tú puedes, habla con la verdad, Dios te va a ayudar esto, pero luego es cuando pasa de todo lo que pasa en mi vida, que más adelante lo vamos a saber y no sé, nunca pensé que iba a quedar en esta posición. Entonces creo que es cuando nace el hecho de extenderlo a través de un medio digital. Entonces por ese medio es por el que lo hago, YouTube, Instagram, redes sociales básicamente. ¿Qué es lo que haces como tal en las redes sociales? ¿Cuál es tu trabajo? Sí, es un programa de evangelización en el cual se lleva contenido de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la mujer y también hablamos acerca de temas de crianza. Obviamente lo hago todo desde la vocación, porque profesional en crianza o cosas así no lo sé, pero creo que a veces la experiencia ayuda mucho y considero que sí, de esa manera es como lo hago. Cuéntanos cómo era tu vida antes de Una Mamá con Propósito. Bueno, mi vida era sin propósito. Pues nada, yo vivía en unión libre con el papá de mi hijo, entonces yo no era cristiana en ese tiempo. Resulta que yo en mi adolescencia duré muchos años, como tal vez unos 7, 8 años, alejada de Dios, a pesar de que había nacido en una cristiana. Pero por rebeldía y miles de cosas me alejé y dentro de ese periodo fue que conocí al papá de mi hijo. Entonces resultó que sencillamente, bueno, me involucré con él, nos fuimos a vivir en unión libre, nunca nos casamos, nada de esas cosas. Y pues mi vida era como la de una mujer que está en fornicación o en yugo desigual con un hombre y pues con un hijo. Obviamente trabajaba, tenía pues mis estudios y todas esas cosas y pues yo trataba de salir adelante por mis propias fuerzas. Siento que sí, realmente era sin propósito porque le vine a encontrar sentido a mi vida y a mi valor cuando reconocí a Dios y cuando volví. Pero antes era, pues no sé, como cualquier otra que está en esa condición. Cuéntanos cómo has hecho tú durante todo este tiempo que llevas como madre soltera, una vez que te separas del papá de tu hijo. ¿Qué hiciste? O sea, cuéntanos cómo fue ese momento de separación, tú cómo te viste sola con el niño, o sea, ¿qué hiciste? La separación a mí me llega en una temporada en la cual yo le estaba pidiendo a Dios confirmación de su voluntad, porque ya estaban pasando diferentes situaciones. Para ese entonces yo ya había vuelto a Dios, porque resulta que yo volví a Dios cuando mi hijo tenía más o menos unos 2 años, pero aún así pues yo seguía viviendo en unión libre, entonces seguían pasando diferentes situaciones, circunstancias tóxicas, temas muy fuertes en el sentido de él hacia mí y pues obviamente yo tampoco soy perfecta, entonces la relación se estaba deteriorando un montón y yo me sentía mal por el hecho de estar dentro de una relación en la cual pues yo sabía que no estaba casada, entonces yo sabía que no le agradaba a Dios.
¿qué pasaba? Que yo le venía pidiendo al Señor confirmación acerca de qué debía hacer. Entonces yo hice un ayuno de 3 días, me metí súper juiciosa con él en ayuno para que él como que me revelara cuál era su voluntad, y pues nada, sucedió que al tercer día del ayuno lo que yo le estaba pidiendo que ocurriera precisamente ocurrió para que yo supiera que era su voluntad, sin pensar, o sea, sin mente, es decir, sin dudar. Lo hice y ahí fue cuando me llegó la separación. ¿Cómo la enfrenté? Pues con carácter. Fue muy difícil porque no sabía qué hacer. O sea, en el aspecto de que me daba miedo mi hijo, cómo lo iba a criar, que le iba a hacer falta a su papá, que yo pensaba que le iba a tener problemas en su comportamiento, en el colegio, o sea, miles y miles de cosas. Además que en internet encuentras un montón de cosas más de cómo le afecta la separación a los hijos, los familiares me decían también muchas cosas, entonces yo estaba llena de miedo, pero sin embargo yo sabía que si Dios me daba esa confirmación de que no era su voluntad que yo estuviera ahí, yo iba a estar tranquila y esa era mi confianza. ¿Cómo hiciste tú, por ejemplo, para suplir los gastos económicos en cuanto a la alimentación de tu hijo? O sea, cuando te encuentras ya en un momento sola, sabemos que la vida es un poco costosa, por decirlo así, cuando tienes que pagar arriendo, el colegio, la vestimenta, la alimentación, o sea, son muchos los gastos. ¿Cómo hiciste tú para suplir todos esos gastos? Sí, bueno, pues afortunadamente bueno, es que eso fue otro proceso también, porque preciso me llega la separación cuando me quedo sin trabajo. O sea, fue una época en la cual de verdad me quedé sin nada, porque me tocó aplazar la universidad, me quedé sin trabajo y tenía que buscar en dónde vivir. Entonces fue complejo, pero sin embargo ahí estuvo el Señor dándome las herramientas para poderme proveer. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, lo primero que hice fue volverme a la casa de mi papá, porque pues él me abrió la puerta, y bueno, yo volví a la casa de él y él me ofreció trabajar con él medio tiempo en su oficina. Nosotros tenemos una empresa familiar en la cual pues estaba comenzando en ese tiempo, entonces él me dijo, yo ya había terminado de estudiar recursos humanos en ese tiempo, ya tenía como mi primera carrera, digámoslo así, entonces él me dijo que él necesitaba ayuda para contratar personal y todas esas cosas, entonces que si yo más bien me ponía a trabajar con él medio tiempo. Entonces fue muy duro porque honestamente el salario que él me pagaba era menos de la mitad del salario mínimo colombiano. Entonces yo ya estaba acostumbrada a ganarme más o menos entre un salario a 2 salarios mínimos mensuales, a ganarme menos de la mitad, o sea, eso fue muy complicado, pero honestamente yo dije voy a dar ese paso de fe porque es la voluntad de Dios y porque su palabra es clara cuando menciona que Él nos va a proveer. Entonces yo voy adelante y bueno, ya con el tiempo se empezaron a venir a mi mente emprendimientos, cosas que yo podía hacer por mí misma, y fue cuando entré en esta parte del mundo digital. Ya existía Una Mamá con Propósitos, yo ya hacía videos cristianos y eso, pero en ningún momento pensé como, no, esto lo vamos a volver como algo para ganar dinero. Monetizar el canal. Exacto, sí, que hasta el momento, bueno, ya lo tengo monetizado porque ha sido voluntad de Dios, pero ha sido un proceso de más de 3 años de espera, entonces mientras que eso sucedía, tenía que buscar la manera. Entonces comencé a buscar trabajos por internet y actualmente soy tutora de español para extranjeros, entonces así es como yo en este momento suplo las necesidades de mi hogar con mi hijo, trabajando en la oficina con mi papá y con las tutorías. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de enfrentar la maternidad soltera? Sí, wow, estando soltera yo creo que lo más complicado ha sido moldearle a mi hijo el carácter, porque bueno, ellos tienen unas etapas, ¿cierto? Entonces hay ciertas etapas donde considero que es más fácil poderles moldear a ellos su voluntad, son un poquito más receptivos a las órdenes, pero luego empieza a aumentar la etapa de la edad y moldearle a Juan Esteban su carácter ha sido algo que creo que ha sido lo más complicado, sobre todo porque cuando una mamá queda soltera tiene que de alguna manera buscar la forma de tener consejo. Entonces a veces buscas esos familiares, aquellas personas que te dan un consejo y otros te dan otra. O también vienen como figuras de autoridad dentro de la misma familia que quieren como moldearle al niño el carácter de esta forma y de pronto a ti no te gusta porque sientes que no es lo correcto. Entonces creo que lograr como un equilibrio entre la forma en cómo mi familia me ayuda y cómo yo quiero hacerlo
para que Juanes pues sea un hombre de Dios, obviamente cimentado en su palabra y bien firme, es como lo que más me ha parecido que ha sido complicado. ¿Qué consejo le darías a las madres solteras o a aquellas mujeres que están pasando por una situación similar a la que tú ya pasaste? Yo creo que lo primero a comprender es que no debemos tenerle miedo a ser madres solteras, sobre todo cuando tenemos a Dios. A veces puede ser muy difícil o muy complicado el hecho de pensar en que va a ser posible, que vas a salir adelante, que vas a volver a estudiar, que vas a tener una carrera profesional. Puedes pensar de que es muy lejos el hecho de que puedas tener un apartamento, un carro, cosas así que de pronto en tu situación actual dices no, es imposible, estoy sola, de pronto quedaste como yo sin trabajo, miles de cosas y situaciones difíciles puedes estar pasando, pero yo considero que cuando tenemos a Dios, eso que para la sociedad puede ser como una vergüenza, el hecho de que quedaste como madre soltera y entonces, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Abriste las piernas y toma tu consecuencia. Y eso muchas veces es como la consecuencia que la sociedad dice de cuando no pensaste bien o bueno, miles de cosas le dicen a uno en esta situación. Pero aquellas cosas que para los demás pueden ser una tragedia o una gran consecuencia, cuando tenemos a Dios no lo es, honestamente, porque Él nos ha dado un propósito y mi ministerio, lo que Dios a mí me ha confiado, se trata de eso, de entender de que tú tienes un propósito independientemente de tu situación. No eres menos que una madre que sí tiene un esposo, tus hijos no son menos que aquellos hijos que sí tienen un papá dentro de un hogar. Porque yo he conocido muchos padres que son presentes en un hogar, pero al mismo tiempo son ausentes. Y eso no significa de que van a crecer siendo los mejores hijos y las mejores personas para que aporten a una sociedad. Entonces, independientemente de la situación en cómo hayas quedado como madre soltera, siendo menor de edad o mayor de edad, tu propósito te lo da Dios, tu valor te lo da Dios. Perdonar es muy importante, sobre todo a las personas que te han hecho daño junto con el papá de tu hijo o de tu hija, porque Dios no trabaja en un corazón que no quiere perdonar y que no quiere ser restaurado. Entonces creo que eso es lo que puedo decir. ¿Sientes que tu trabajo como madre ha salido bien? Creo que sí, porque tengo bases desde mi casa que me permitieron entender qué carácter necesitaba para poder criar a un hijo. Yo siempre quise ser mamá joven, de hecho. Es muy loco porque generalmente pues, las personas dicen, no, cuando ya seas una profesional y entonces tienes no sé cuántos años, más de 30, entonces vas a tener hijos. En mi caso, no, yo siempre quise ser mamá joven y siento que tenía la base del conocimiento desde mis papás para poderlo hacer con Juan Esteban. Obviamente, el hecho de quedar soltera fue algo que me dio muchísimo miedo y en algún momento pensé y dije, no lo voy a lograr, ¿cómo voy a criar un niño? ¿Cómo le voy a enseñar las cosas de la vida si yo estoy tratando de lidiar con mi propia vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero mi sustento siempre ha sido el Señor y yo siento que lo he hecho bien porque ha sido Dios el que me ha enseñado. Cuéntame de tus aspiraciones y de cómo ves una mamá con propósito a futuro. Bueno, honestamente yo veo a una mamá con propósito con un ministerio más sólido, en el sentido de poder conformar un equipo que me pueda ayudar con todo el tema de la creación de contenido, porque en este momento lo hago por mi propia cuenta y aunque siento que también lo he hecho bien, a veces el tener más manos, pues bueno, puede hacer que el trabajo crezca más rápido y pues que queden las cosas mejor. Yo considero que la veo con un libro también, la veo con talleres, la veo con cursos, la veo no solamente en Colombia, sino en otros lugares, de pronto dictando, no sé, conferencias o cosas así, porque honestamente es que esto es algo que nos pega en todo lugar, en todo el mundo. Existe un gran porcentaje de madres que son solteras y es que casi no se encuentra contenido o ayuda de este tipo para este tipo específico de mujeres. Entonces siento que, no sé, tal vez por algo Dios ha permitido que yo me levante y lo haga con un propósito. ¿Qué piensas tú sobre las familias? La familia formada por un papá y una mamá. Ok, yo creo en la familia. Si yo tal vez hubiera esperado y hubiera seguido el modelo de Dios para los sentimientos, tal vez yo no me hubiera separado. Entonces yo creo en una familia y yo le oro a Dios siempre de que Él me permita tener una familia porque no quiero quedarme como madre soltera.
No apoyo ese hecho que de pronto puede llegar más adelante a ser muy feminista, todos esos movimientos que existen últimamente del feminismo, de que tú puedes sola y todo sola y tú eres más que el hombre y esas cosas. Honestamente no, porque tengo tal vez muy claro el concepto de figura de sacerdote, de autoridad en la casa y sí quiero mi familia. Considero que es importante para el crecimiento y para el desarrollo de los hijos, pero siempre y cuando exista ese sacerdocio del Señor como el centro del hogar. Porque también conozco muchos matrimonios que son cristianos o bueno, no cristianos, que son terribles. La única persona que nos puede dar esa seguridad y como ese propósito en conjunto, pues es el Señor cuando Él está en el centro. Hay un sentimiento que sobrepasa cualquier circunstancia. Ese sentimiento nace el día en que nos convertimos en madres. Y es que ser mamá implica luchar incansablemente por ver sonreír a tus hijos, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Stephanie Manrique es una mamá con propósito, quien a sus 27 años y con un hermoso hijo de 6, ha logrado formar 2 profesiones, al tiempo que ayuda a madres solteras y sirve al Señor. Ella es un claro ejemplo de valentía, lucha y perseverancia.